Amigos, bienvenidos sean una vez más a este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros un gran privilegio poder conectar nuevamente con nuestra audiencia a nivel nacional e internacional. Hola chicos, como cada semana en este programa procuramos contribuir al afianzamiento de la cultura constitucional. Por eso aunamos esfuerzos con ustedes en sus hogares para juntos transitar el camino del Estado social y democrático de derecho, cumpliendo con nuestros deberes y exigiendo nuestros derechos. Félix y nosotros regocijados de poder compartir con el público el contenido de esta semana. Así es, Mildred, en la entrevista recibimos al abogado y catedrático Emmanuel Rosario, con quien estaremos conversando acerca de la reforma del Código Civil. Así mismo es, José Miguel, y también estaremos presentando en el reportaje de esta semana el infodocumental titulado Por la protección de los derechos fundamentales, que trata sobre algunas sentencias de gran impacto en la sociedad dominicana emitidas por esta alta corte. Por supuesto, también vamos a compartir en este programa nuestros acostumbrados segmentos: Vivir en Constitución, efemérides constitucionales, jurisprudencia constitucional y mucho más. Y de inmediato iniciamos con las informaciones de nuestra alta corte con nuestro compañero Tomás Marte. Adelante, Tomás. Gracias, Mildred. Saludo al elenco que conforma La Voz del Tribunal Constitucional y a ustedes que nos acompañan desde sus hogares. Para mí es un privilegio informarles semana tras semana con lo que acontece en nuestro Tribunal Constitucional. Comencemos. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana llegó a su presentación número 31 de los jueces en las provincias del país y en esta ocasión correspondió al turno a la provincia de Independencia. En la actividad, encabezada por el presidente de la Alta Corte, Dr. Milton Ray Guevara, el magistrado Miguel Valera Montero pronunció la conferencia magistral titulada ¿De qué hablamos cuando hablamos del Tribunal Constitucional Dominicano?, en la que expuso de forma detallada el origen de este tribunal, su conformación y la vasta jurisprudencia que ha dictado en sus 7 años de ejercicio. Cuando hablamos del Tribunal Constitucional, no solo hablamos de una institución y sus miembros, hablamos del deber ineludible de todos los ciudadanos y ciudadanas de respetar la norma y el orden constitucional. Hablamos, estimado auditorio, de una sociedad que avanza comprometida con la decisión de afirmar una cultura de protección de los derechos fundamentales y los principios que caracterizan el Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana. En el encuentro que se realizó en el Casino de Jimaní estuvieron presentes también los jueces del TC, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, José Alejandro Ayuso, Domingo Gil, Miguel Valera Montero, la jueza Alba Luisa Ver Marcos y el secretario de esta alta corte, Julio José Rojas Báez. Vámonos a Italia. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, se reunió en Roma con la Asociación de Constitucionalistas Italianos. En la reunión con dirigentes y miembros de la Asociación de Constitucionalistas Italianos, fue recibido por el expresidente de la Corte Constitucional de Italia y actual presidente de la Escuela Superior de la Magistratura en ese país europeo, profesor Gaetano Silvestri. En el encuentro, Ray Guevara compartió con el doctor Beniamino Caravita, vicepresidente de la Asociación de Constitucionalistas Italianos, y los doctores Luisa Cassetti y Federico Savastano, miembros de la entidad. Amigos, y en ese recorrido por Italia, el doctor Ray Guevara se reunió con el presidente de la Corte Constitucional de Italia. El presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, y el presidente de la Corte Constitucional de Italia, magistrado Giorgio Lattanzi, iniciaron gestiones para la firma de un convenio de cooperación entre ambas cortes en el marco de un encuentro que sostuvieron este lunes en Roma. Durante la reunión conversaron sobre diversos temas relacionados con la justicia constitucional y revisaron todas las posibilidades de cooperación que puedan materializarse entre las cortes dominicana e italiana. Este encuentro forma parte de un recorrido que realiza el presidente del Tribunal Constitucional, que, además de Italia, lo llevará a Francia y España y con el que busca fortalecer los vínculos internacionales de la Alta Corte y establecer acuerdos de cooperación. Amigos, el Tribunal Constitucional desarrolla en conjunto con la Policía Nacional el diplomado Derecho Constitucional y Procedimientos. Durante la apertura del diplomado, Félix Tena de Sosa, asesor del presidente del TC, dictó la conferencia titulada Policía, Constitución y Tribunal Constitucional, donde explicó puntos elementales que, sustentados en la Carta Magna, marcan la ruta en el desarrollo de la justicia constitucional. El objetivo es contribuir a la formación y actualización de los oficiales superiores en los aspectos normativos de la Constitución vigente en República Dominicana, conceptos, procesos y precedentes constitucionales, asimismo, los derechos y libertades fundamentales, al igual que las garantías y procedimientos administrativos.
Continúe informándose a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí encuentra los textos constitucionales, las sentencias y mucho más. Hasta aquí este resumen informativo en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, Tomás, por mantenernos al tanto siempre de las principales informaciones relacionadas a nuestra alta corte. Nosotros continuamos con mucho más contenido aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género, dirigido a periodistas, comunicadores sociales y portavoces institucionales. Con la participación de especialistas nacionales e internacionales, este taller tiene como objetivo lograr una sensibilización sobre el periodismo con perspectiva de género, para manejo adecuado de informaciones relacionadas a la violencia contra la mujer. A celebrarse los días 4 y 5 de julio del 2019, para completar el formulario de inscripción y obtener más información, acceda a nuestro portal web www.tc.gov.do. Invitamos a toda la región este a participar en este tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Felicidad. Artículo de la Constitución. Artículo 160. Juzgados de primera instancia. Habrá los juzgados de primera instancia o sus equivalentes en el número de jueces y la competencia territorial que determine la ley. Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen el núcleo central de toda constitución. Aquellos como el artículo 38 sobre la dignidad humana, entre otros, consignados en nuestra Carta Magna, de conformidad a la ley y al orden público. Como anunciamos al inicio de nuestro espacio, en estos momentos presentamos el infodocumental titulado Por la protección de los derechos fundamentales. Veámoslo. El reportaje. Tribunal Constitucional por la protección de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue creado el 26 de enero del año 2010. Su misión principal es la protección de los derechos fundamentales. Fue concebido por la Constitución de la República como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Inicia sus trabajos en el año 2012. Desde entonces, su gestión ha dado como resultado principalmente la emisión de sentencias de revisión constitucional en materia de amparo y sentencias relativas a control de constitucionalidad. A continuación presentamos algunos casos que evidencian la importancia del cumplimiento de la misión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los dones La auténtica morada final para un héroe nacional. Año 2015. El Ministerio de Cultura y miembros de su Comisión de Exaltación interpusieron ante el Tribunal Constitucional un recurso de revisión de la sentencia del juez de amparo del Tribunal Superior Administrativo, la cual ordena que se trasladen al Panteón de la Patria unos restos que se suponían eran de Francisco Caamaño Deñó.
El Ministerio de Cultura, a través de la Comisión de Exaltación, expuso que no debería trasladarse al Panteón de la Patria los restos del cadáver encontrado. Mira, el recurso de amparo solicitado por el Ministerio de Cultura llega al Tribunal Constitucional producto de la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de ordenar el traslado de unos restos que no son los de mi papá, los del coronel Francisco Alberto Camaño Añó, al Panteón Nacional. Yo siempre dije, y mis hermanos también, que teníamos que tener mucho cuidado cuando fueran a llevar esos restos al Panteón de la Patria. ¿Por qué? Porque al Panteón de la Patria hay que respetarlo. Ahí no pueden haber unos restos que no correspondan a la persona que es. Desde que hubo una orden de la presidencia, el señor presidente Danilo Medina, de trasladar los restos del coronel Francisco Alberto Camaño, del expresidente Camaño, al Panteón Nacional, nosotros solicitamos como hijos que se le hiciera el ADN a esos restos por la misma ley que tiene el Panteón y que exige el ADN a los restos que se trasladan, que vayan allá. Y además para nosotros darnos una protección en cuanto a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos y el pueblo dominicano, en un futuro pudieran saber si realmente ahí eso eran que realmente supieran que esos eran los restos de Camaño. Entonces nos opusimos a que esos restos fueran al Panteón de la Patria. ¿Qué sucedió? Hubo un sometimiento, una serie de problemas y se me solicitó que yo fuera a declarar al tribunal. Al hacerse el ADN se tomaron muestras de los hijos, se tomaron muestras de mis hermanos, Alberto, Paola y mía, y se compararon con esos restos y ninguno coincidió. Dieron los resultados que eran de 2 hombres y una mujer. Entonces, imagínense que eso se hubiese trasladado al Panteón y que hoy, que nosotros nos están entrevistando, se le hicieron ADN a esos restos. ¿Cómo íbamos a quedar nosotros permitiendo que hubiesen llegado esos restos al Panteón Nacional? La Alta Corte, mediante sentencia 71 del año 2015, consideró que el juez de amparo no tomó en cuenta el análisis de ADN realizado al cadáver encontrado y que los restos que se trasladen al Panteón deben ser los del héroe nacional y no los de otro. Es nuestra seguridad de saber qué pasó realmente, porque ahora sabemos y estamos más convencidos todavía de que lo desaparecieron y nunca han querido decir dónde está y han ido muriendo. Las personas que tuvieron que ver con él han ido muriendo y no han dicho nunca qué hicieron con el cadáver. El Tribunal Constitucional planteó que sí, que está bien, que al Panteón se iban a trasladar los restos, pero los restos verdaderos del coronel Camaño. Por eso que no hay restos ahí. Y allá en el Panteón hay una tarja que dice al expresidente Francisco Alberto Camaño Añó en espera de sus restos. Esa es la tarja que hay en el Panteón Nacional. Porque el Tribunal Constitucional tomó una decisión. Sí, se trasladarán, pero cuando aparezcan. Mira, como familia, mi ideal hubiera sido que él estuviera en el Panteón de la Patria. Eso hubiera sido lo máximo. Pero como dominicana, como ser humano, los restos son restos. Lamentable que no existan, pero los restos jamás van a borrar ni a permitir que se borre lo que Francis Camaño hizo por nuestro país. Dio su vida, se inmoló, dio todo lo de él. El hombre que da su vida por su patria es un héroe. Y eso es lo que es, un héroe. Entonces, su resto, bueno, no tengo esperanza de que aparezcan, lamentablemente, pero tampoco me importa que aparezcan. Francis Camaño sigue en el corazón del pueblo dominicano y sobre todo en el corazón. Creemos que el pueblo dominicano merece la verdad sobre lo que pasó con el coronel Francisco Alberto Camaño. Y en algún momento
de la historia de este país, en algún momento de este país, saldrá a relucir. Alguien dirá qué pasó, dónde están los restos, qué pasó con los restos de Camacho. Carnaval vegano, patrimonio cultural. Año 2017. El Ayuntamiento del municipio de La Vega solicitó ante el Tribunal Constitucional la suspensión de la sentencia que restringe y regula el desenvolvimiento del Carnaval de La Vega. Bueno, a raíz del reclamo de un grupo de vecinos del área donde se desarrolla tradicionalmente el Carnaval vegano, se apoderó el Tribunal de la Corte Civil y Comercial de La Vega para que se suspendiera el carnaval, solicitando hasta el traslado de la celebración del carnaval de ese lugar. Se emitió un fallo por parte de dicho tribunal regulando, diciendo que estaban prohibidas las cuevas, que estaba prohibido en cierta parte el sonido y una serie de cosas que desvirtuaban lo que es una tradición de más de 500 años de historia y desvirtuaban lo que es la historia de nuestra sociedad cultural. El Tribunal Constitucional, basándose en el artículo 64 de la Constitución de la República, determinó que el carnaval vegano es un patrimonio cultural de la nación y que, como tal, debe ser protegido por el Estado. En consecuencia, mediante sentencia 758 de 2017, suspendió la sentencia que restringía sus actividades. Nosotros entendemos que han sido muy sabias las argumentaciones dadas por el Tribunal Constitucional, indicando que el Carnaval de La Vega representa un patrimonio cultural material e inmaterial de la nación dominicana, haciendo honor a los artículos 64 y 66 de la Constitución Dominicana. Bueno, la Oficina de Planeamiento Urbano junto a la Unión Carnavalesca Vegana preparó un dossier, una serie de medidas para regular todo lo que eran las actividades para la construcción de las cuevas y para la celebración del carnaval, la cual fue aceptada por el comité organizador, que ya lo constituyen otras autoridades. Entonces esas medidas paliaron en un 90% lo que eran las quejas de los vecinos del entorno de la celebración del carnaval. Este fallo del Tribunal Constitucional y retornó la calma, la paz y la tranquilidad al pueblo de La Vega, que trabajamos todo el año para recibir todo el país en el mes de febrero y que no podemos nosotros dejar de ser el epicentro de República Dominicana como nos convertimos cada febrero, porque 1 o 2 o 10 o 15 personas tengan un problema quizás de identidad religiosa o de alguna otra cosa que no va en sintonía con lo que dice la gran mayoría del pueblo vegano. En nombre de los carnavaleros, de los grupos de carnaval de La Vega, nos sentimos muy orgullosos y muy bien de que el tribunal nos haya rescatado otra vez nuestra tradición, que la tenemos prácticamente suspendida hasta que el tribunal, que es de todos los dominicanos, nos dio el aval de nuevo para celebrar nuestro carnaval. La elección del Tribunal Constitucional ha salvado el Carnaval de La Vega y con ello ha salvado la cultura de la República Dominicana. Más adelante, en la sentencia de fondo de la revisión de amparo, emitida en 2018, el Tribunal Constitucional armonizó los derechos en conflicto al dictaminar que las autoridades del Ayuntamiento del municipio de La Vega deberán tomar medidas para que los moradores de las zonas donde se celebra el carnaval puedan transitar libremente a sus viviendas, que no se permita la colocación de baños portátiles frente a las casas y se observen las reglas que rigen el uso de sonidos. El carnaval, expresión de la creatividad y la vida cultural vegana.
Sus singulares máscaras y sus colores dan forma a la tradición, al encuentro de todo un pueblo. Valle Nuevo, área protegida. Año 2017. Un grupo de ciudadanos sometieron una acción de amparo preventivo a fin de que se prohíba la instalación de un aserradero para procesar los troncos quemados por un incendio ocurrido en el área de Valle Nuevo. Luego de ser recabada la información técnica, el Tribunal Constitucional determinó que es un riesgo mantener el aserradero cerca del área protegida, ya que la tala de árboles afectaría gravemente la hidrografía de la isla y el ecosistema de esa área sagrada. Mediante sentencia 21 del año 2017, el Tribunal Constitucional evitó un daño que pudo haber sido irreversible. Valle Nuevo está a salvo. Derecho a la vivienda, año 2017. El Consejo de la Hidroeléctrica de Los Toros y su presidente recurrieron ante el Tribunal Constitucional mediante solicitud de amparo con la finalidad de que fuese anulada la sentencia de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azua, la cual ordenó la suspensión provisional de la entrega de viviendas destinadas a afectados de las tormentas Isaac y Sandy hasta tanto se verifique que los beneficiarios serán las personas realmente damnificadas. Eran como la 1 y algo de la mañana cuando sentí que se desplomó la casa entera. Entonces tenía verja todo. Y nosotros asustados por dónde vamos a salir. Los vecinos nos ayudaron. Pudimos salir con vida porque desplomó todo y nada más dejó el ladito donde estábamos acostados. Yo mismo estoy a la orilla del río, que a mí al patio de la casa se me llevó un pedazo. Suerte a una gente que vinieron ahí a montar unos gaviones, que yo me les tiraba a los ingenieros y yo me les porté bien y ellos me hicieron un rancho ahí. Ahí me estoy aguareciendo. Bueno, en ese momento uno se sentía bastante mal sacando esos aguares y usted sabe, mal, mortificada porque las casas llenas de agua y todo, fue un desastre. Entonces ahí, después que pasó el ciclón, fueron a inscribirnos a nosotros allá por ese callejón para apuntarnos en la lista de la vivienda. Ya usted sabe, cuando uno tiene un problema así, de un río que se desborda y camina todas las casas que hay en el sector, ¿cómo se siente uno? Uno no puede sentir bien, porque es que uno está en un peligro. Bueno, cuando yo oí que iban a construirla, yo me sentí feliz porque ya miren la orilla que estamos y pensábamos que iba a salir bien todo. A última hora nos cambiaron todo y hicieron lo que quisieron ellos. La controversia surgió por la intimación que realizara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Gobernación Provincial de Azua y al Consejo de la Hidroeléctrica de Los Toros, a fin de obtener o de que se publicara el listado de los beneficiarios del proyecto de viviendas levantado en la zona. Estábamos revisando la lista, cuando de momento no aparecíamos ninguno de los verdaderos damnificados. Cuando vemos eso, hasta el tribunal fuimos a parar y la sentencia la ganamos también, porque tuvimos el tribunal y hubo sentencia y ganamos el fallo. Entonces, cuando vamos donde ellos lo que están es con su familia en la lista todo. La familia del síndico, de todito, del senador, de todo. Entonces nosotros hasta ahora estamos luchando para ver qué se hace con nosotros. Y ni así esa gente pudieron entender que nosotros somos los verdaderos damnificados
y tienen la cachaza de a nosotros sacarnos de la lista y meter a otro en la lista a su convenio, y nosotros nada. Para después ellos salir con eso ahora, que esa vivienda no son para nosotros, sino para personas que no la necesitan, que tienen vivienda y tienen 2 y 3 trabajos. Y el padre hizo un listado con todos los damnificados. Por la vía del padre salió bien, pero los Luis Valga y sus compañías fue lo que verdaderamente nos sacaron de la lista. Ellos le dieron el lujo de sacarnos de la lista, hasta el día de hoy. Bueno, nosotros exigimos que nos den nuestro apartamento, porque el apartamento verdaderamente fue perjudicado para nosotros, porque cuando el ciclón nos hizo todos los desastres que nos hizo, ellos no vieron eso. Nosotros sí que lo pasamos. Es decir, esa sentencia lo que indica es que le indicaba a las autoridades que no podían entregar esas viviendas hasta tanto no se cruzaran las listas, o sea, que se viera cuáles eran los verdaderos beneficiarios. Mediante la sentencia 821 del año 2017, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por el Consejo Hidroeléctrica de Los Toros y su presidente contra la sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azua. El Tribunal Constitucional nos favoreció, nos dio el fallo a favor. ¿En qué sentido? El Tribunal Constitucional dice, bueno, esta persona debió las autoridades haber suspendido la entrega de dichas viviendas hasta tanto se viera quiénes eran los verdaderos responsables, que es lo que dice la sentencia de aquí de Azua. Con ello, el Tribunal Constitucional garantizó el derecho a la vivienda de las familias que deben ser las legítimas beneficiarias. Con esa sentencia, el Tribunal Constitucional se ha casado con la gloria y que envía un mensaje a la sociedad dominicana para que en el marco de los derechos constitucionales y de los derechos fundamentales pudiéramos acudir a ese tribunal. Y yo por eso la valoro como una sentencia positiva, una sentencia ejemplar que envía un buen mensaje a la sociedad de que aún en medio de las dificultades tenemos organismos que actúan en correspondencia con la Constitución y en correspondencia con el derecho que la Constitución le ha facultado a los ciudadanos, y así la valoramos nosotros desde ese punto de vista. Nosotros nos sentimos bien por la causa de que el tribunal nos amparó y nos dio nuestro derecho como lo manda la ley. Con el fallo yo salí satisfecho, porque yo pensé que ya al hacernos todo eso, ellos iban a fallar a favor de aquello también. Pero ellos no cedieron a nosotros. Todavía no están por ayudar, porque ellos saben que es la verdad. Yo le doy muchas gracias al tribunal porque dieron el fallo sobre nosotros, los damnificados. Derecho a pensión, año 2017. El día 12 de octubre del año 2016, la señora Onila Méndez Montero reclamó al Departamento Aeroportuario el traspaso de pensión como conviviente superviviente de su esposo, fallecido el 25 de julio de 2014, y con quien había mantenido una relación por más de 20 años. Al no tener respuesta positiva de dicha solicitud, el 14 de noviembre de 2016, la señora procedió a interponer una acción de amparo cuya sentencia no le favoreció. Inconforme con dicho fallo, la señora Méndez Montero recurrió al Tribunal Constitucional solicitando la revisión de dicha sentencia, y es así como el 23 de noviembre del año 2017, el Tribunal Constitucional dicta la sentencia 742, ordenando al Departamento Aeroportuario el pago de la pensión y de los valores dejados de pagar desde el año 2015 hasta esa fecha. Yo estaba casada con él, o sea, no casada por unión, pero libre. Pero duramos 34 años. Por lo menos mi vida dependía de él. Soy una mujer, van a poner enferma, no trabajo.
O sea, prácticamente quedé desamparada. Él trabajaba en el aeropuerto, en el aeroportuario. Estaba en Herrera. Él era bombero. Él fallece. Yo quedé desamparada. Sin sueldo, sin nada con qué suministrarme. Entonces yo peleé por esta pensión. No hicieron caso, se le hizo una intimación para que procedan a traspasarle conforme a la ley la pensión, hacen caso omiso y pasados los 15 días entonces interpusimos una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Concluyó, allá el tribunal rechazó, la primera sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó la acción de amparo, entendiendo que habían otras vías para que esta humilde viuda proceda a reclamar el traspaso de la pensión. No conforme nosotros con eso, entonces nos fuimos en un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional que real y efectivamente hizo justicia. Cuando el abogado me llamó que hubiéramos ganado la sentencia de la pensión, yo me sentí muy contenta y muy agradecida también con él, porque tenía varios años peleándola y no la hubiera ganado. Entonces luego, cuando él la ganó, yo me sentí muy contenta. Gracias al Dios Todopoderoso y al conocimiento de las leyes, el Tribunal Constitucional ha sentado un verdadero precedente que abarca a todos los ciudadanos dominicanos y extranjeros que viven en este país, que han trabajado por años para una dependencia del Estado. El debido proceso es un derecho fundamental. Año 2017. El 5 de diciembre de 2013, la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo acogió la acción de amparo interpuesta por José Miguel Mateo Florentino, cadete que cursaba el 4º año de la Academia Policial de Atillo y quien fuera cancelado bajo el cargo de faltas a la disciplina. Después de conocido el caso, el 5 de marzo de 2014, ese Tribunal Superior determinó que a dicho ciudadano no se le dio la oportunidad de defenderse, ni fue presentado ante el juicio disciplinario de rigor y que, por lo tanto, le fueron vulnerados todos sus derechos fundamentales y muy especialmente la dignidad humana, ya que fue objeto de una acción arbitraria, ilegal y abusiva. Ante esta sentencia, el referido cuerpo castrense presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional solicitando que fuera revocada la sentencia en cuestión. La Alta Corte conoció el caso y es así como el 24 de octubre de 2017 dicta la sentencia 532 que declara inadmisible por extemporáneo el recurso de revisión constitucional presentado por la entidad del orden público ante la referida sentencia de amparo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana confirmó la decisión que había emitido la segunda sala del Tribunal Contencioso Administrativo. Nosotros la ponderamos de manera positiva y muy trascendental porque es una forma de luchar contra la arbitrariedad que se dan a diario en la República Dominicana. Tenemos funcionarios también en el ámbito castrense que se ven más, que ahí hay una política muy rígida, una disciplina muy rígida y que irradia en la arbitrariedad. Cuando el Tribunal Constitucional emite este tipo de decisiones, viene siendo como una esperanza para este país. Muchas cosas que debieran resolverse o deberían resolverse de manera administrativa sin tener que ir a un tribunal, lamentablemente tenemos que judicializarlo para que se puedan resolver. Pero la decisión del tribunal es una decisión fundamental que sienta precedente. Esta decisión resultó en ganancia de causa para el señor Mateo Florentino. Antes de la Constitución del año 2010, habían derechos teóricos. Las constituciones muchas veces eran enunciados, pero enunciados que no tenían connotación jurídica concreta. A partir de esa Constitución que crea el tema de la Alta Corte, cambia el tema y ahora hay que tener mucho cuidado para desde el Estado cometer excesos entonces que permitan
que la gente eleve recursos que entonces revoquen un comportamiento, una actitud que se asume desde un cargo del Estado. Tribunal Constitucional por la protección de los derechos fundamentales. El reportaje. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género, dirigido a periodistas, comunicadores sociales y portavoces institucionales. Con la participación de especialistas nacionales e internacionales, este taller tiene como objetivo lograr una sensibilización sobre el periodismo con perspectiva de género, para manejo adecuado de informaciones relacionadas a la violencia contra la mujer. A celebrarse los días 4 y 5 de julio del 2019, para completar el formulario de inscripción y obtener más información, acceda a nuestro portal web www.tc.gov.do. Invitamos a toda la región este a participar en este tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Felicidad. La entrevista. Gracias por continuar en sintonía con su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana nos acompaña el catedrático y abogado Emmanuel Rosario Esteves, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santiago. Posee una maestría en procedimientos, concentración procesal penal, procesal civil y procesal constitucional. Con él estaremos abordando el tema acerca de la reforma del Código Civil, pero desde una visión constitucionalmente adecuada. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, bueno, pues Emmanuel, como bien plantea Mildred, vamos a conversar acerca de la reforma civil. Por supuesto, vamos a entrar en algunos aspectos particulares de la reforma civil. Y yo quisiera, digamos, ver tu opinión general, antes de entrar en esos temas particulares, sobre, primero, ¿la reforma debe ser integral o elementos parciales que deberán ser tomados en consideración sobre la misma? ¿Qué aspectos constitucionales son relevantes para tomar en consideración? Y si hay algún nivel de importancia de precedentes constitucionales que también debamos tomar en cuenta para abordar este proceso de reforma. Mira, lo primero es que técnicamente tiene que ser una reforma integral, aunque no se haga de un único porrazo. Es decir, yo particularmente pienso que debe de hacerse de forma paulatina y se van tomando títulos, capítulos, etcétera, hasta que al final terminemos con una modificación integral del texto. ¿Por qué esto es así? Y aquí pienso que viene el principal error que tenemos nosotros los dominicanos al momento de promover y promulgar una ley. Aquí, por ejemplo, cuando el legislador se decide y promueve una ley, lo primero es que adapta una legislación que no va acorde a la realidad social dominicana. La incorpora de otro país, la hacemos nuestra, pero cuando vemos la realidad, simplemente no se adapta. Es decir, que al final termina la sociedad adaptándose a la norma y no la norma a la sociedad, porque evidentemente esa no fue una norma creada para la sociedad. Yo soy del criterio y pienso que deben de realizarse reformas no integrales que se den de un solo porrazo, sino que se vayan realizando poco a poco, a medida que luego terminamos con el gran texto. Así se permite que la legislación se adapte a la sociedad y también la sociedad comience a aprender de esa legislación y comience a adaptarse a esa legislación. Fíjate que el Código Procesal Penal, cuando lo promulgaron, que fue una modificación integral de un texto, la sociedad tuvo que adaptarse al código. El código nunca se adaptó a la sociedad, fue a la inversa. Fíjate que por eso todavía
prácticamente 15 años después, estamos nosotros viviendo los embates de un código que no nos pertenecía. Por eso yo soy del criterio que tienen que modificarse las cosas de manera paulatina, de manera lenta, de forma integral, sí, porque es mucho lo que hay que cambiar. Fíjate que es un sistema de 1804, o sea, el Código Civil nuestro es el Código Napoleónico de 1804. Fue la codificación que ordenó Napoleón en 1801, terminó en 1804, y es que él la presenta incluso ya siendo emperador, y luego, entonces, nosotros la recibimos en el ordenamiento dominicano, gracias primero a los haitianos, y luego, entonces, cuando nos independizamos, adaptamos los textos íntegros, y luego se hacen las traducciones de 1884. Ese es el ordenamiento que ha regido y todavía está vigente, ha funcionado. Se han realizado actualizaciones, se han incorporado nuevas legislaciones, sobre todo las de naturaleza especial, como la Ley de Protección al Consumidor, la Ley de Comercio Electrónico, que ha ido robusteciendo cada vez más el ordenamiento y ha permitido que ese código viejo vaya adaptándose a las nuevas necesidades. Pero lo que se ha hecho no es suficiente. Pienso que es necesario ir realizando las modificaciones paulatinas. Por ejemplo, mira cómo han hecho los franceses. Los franceses comenzaron un proceso de reforma, primero con el Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil duró de 1972 a 1976. En 1976, después que se habían ya promulgado un sinnúmero de leyes, entonces es que ellos decretan que ese era, haciendo la compilación de todas esas leyes, que ese era el nuevo Código de Procedimiento Civil. Pero el procedimiento de reforma no terminó ahí, continuó. De hecho, en el 91 siguieron promulgándose leyes. No fue sino hasta 2009, 2010 que termina ya y el nuevo Código de Procedimiento Civil francés dejó de ser nuevo para convertirse en el Código de Procedimiento Civil francés. Igual sucede con el derecho civil en Francia. En Francia llevan un proceso de modificación desde los años 90, incluyendo modificaciones importantes de 2004 al régimen de las sucesiones, en el 2006 al régimen del matrimonio, regímenes matrimoniales, y la última con el régimen de las obligaciones. Pero lo han hecho de una forma que primero comprenden qué es lo que están modificando, segundo estudian sociológicamente los fenómenos que tienen que regular, y tercero verifican y analizan cuál es el comportamiento de la sociedad luego de incorporada la norma. Nosotros queremos incorporar a veces la norma y que, bueno, que sea lo que Dios quiera, y eso no debe ser. Bueno, otro de los temas particulares que sin duda deberán ser tomados en consideración para una futura reforma de nuestro Código Civil es el régimen de las sucesiones. Y tú te referías ahorita que en Francia es uno de los aspectos que fueron modificados en su momento, en esos cambios paulatinos que se emprendieron en la legislación civil francesa. ¿Cuáles serían los retos o los principales aspectos que de alguna manera deben ser considerados en nuestro país a la hora de modificar el régimen de sucesiones? Mira, para mí el primer punto es la prescripción. En materia sucesoral tenemos la prescripción de 20 años, pienso que es una prescripción excesiva. Segundo, pienso que es necesario continuar haciendo la distinción entre los derechos sucesorales y los derechos de filiación. Los derechos de filiación, como ya ha manifestado el Tribunal Constitucional, son derechos fundamentales y por ende imprescriptibles. Corriente constitucional con la que yo evidentemente estoy de acuerdo. Sin embargo, también tenemos por otro lado el derecho sucesoral, que es el derecho que tú tienes a recibir los bienes siempre y cuando tú lo aceptes. Ojo con eso, o sea, tiene que haber una aceptación. Yo puedo tener vocación sucesoral, pero hasta que no ocurre una aceptación, yo no soy heredero. Yo tengo vocación sucesoral. Yo paso a ser sucesor cuando yo la acepto, y la puedo aceptar de forma pura y simple o bajo beneficio de inventario. Pienso que ese régimen de la prescripción, bajándola a los 10 años y estableciendo ciertos parámetros, como por ejemplo lo han hecho los franceses, que en eso se han distinguido bastante bien, especialmente en el punto del inicio del cómputo del plazo de la prescripción, el reconocimiento de los derechos a la cónyuge y a la concubina como heredera o sucesora, en ciertos casos, y no como en el caso nuestro, porque en nuestro ordenamiento la cónyuge y la concubina, aunque no esté en ley, entiendo que por la aplicación mutatis mutandis de reconocimiento constitucional del concubinato también se le aplica, pero en el caso de la cónyuge, ella es sucesora, pero es una sucesora anómala. Significa que solamente sucede cuando no existe otro que pueda suceder, es decir, cuando no hay hijos, no hay ascendientes, o sea, no hay descendientes, no hay ascendientes, no hay colaterales privilegiados, no hay colaterales ordinarios, solamente queda la cónyuge. Entonces, en Francia no, en Francia se le ha dado la oportunidad a la cónyuge y a la concubina
de participar. Pienso que en nuestro caso también ese otro esquema que tiene que ser revisado, tomado en cuenta al momento de modificar el régimen de las asociaciones, indiscutiblemente. Otro aspecto que tiene a la sociedad dominicana un poco inquieta es el tema del matrimonio de las menores de edad. El Código Civil en su artículo 144 y en el 145 se refiere a que se permite el matrimonio de una menor de edad a partir de los 16 años de edad. ¿Considera usted que debe continuar en una posible reforma al Código y hasta qué punto de continuar no vulneraría el aspecto del interés superior del niño que consagra el artículo 56 de la Constitución? Mira, eso es una pregunta bastante interesante y sobre todo en este momento. Balaguer hubiese dicho que sería una pregunta capciosa. Sin embargo, la verdad es que es importante comprender el tema del matrimonio de menores. Efectivamente, el 144 establece que en el caso del varón puede casarse a partir de los 18 años y en el caso de la mujer, de la menor o de la hembra, a partir de los 15 años. Entonces, eso evidentemente ha creado una situación en la sociedad donde no sé cómo ahora en el 2019 es que nos hemos dado cuenta de una situación que viene estando regulada desde el 1844, cuando se crea la República. Pienso que es un tema, vuelvo y reitero, delicado, sobre todo porque no podemos juzgarlo desde nuestra óptica. Tenemos que ver cuál es la realidad social, la realidad del campo, donde la niña usualmente se casa a temprana edad para comenzar su proceso de procreación. Y es la esencia del matrimonio en el menor. En Francia, por su propia realidad social, lo llevaron a los 18 años bajo la dispensa que pueda hacer el procurador de la localidad de permitirle a un menor casarse. En nuestro ordenamiento, si no se tiene esa edad, es decir, 18 años para el varón y 15 años para la mujer, no es posible casarse, salvo cuando el Estado también te dé una dispensa, es decir, que tú puedes casarte incluso teniendo menos de 15 años de edad. Entonces yo entiendo que desde el punto de vista constitucional no opera necesariamente una lesión al interés superior del niño, porque sobre todo se toma en cuenta en ese tipo de casos que para la realidad social que nosotros vivimos, es común, sobre todo en los barrios, sobre todo en el campo, que se inicie una vida mucho más joven que en la ciudad, y esa es la realidad. Pienso que antes de nosotros juzgar eso, tenemos que ver cuál es la realidad que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Y esa realidad a nosotros nos muestra evidentemente que el inicio de las relaciones suele ser incluso inferior a lo que nosotros en nuestras cabezas nos imaginamos. Sí. Y entonces, tú a veces crear una legislación donde tú te digas, mira, la menor no puede casarse, pero se te va como quiera y va a estar en unión libre. Y no tienes una regulación para el concubinato o unión libre, o sea, sigues teniendo el problema. Pero, vuelvo y reitero, ¿qué tantas jóvenes van a acudir a ese tipo, o se van a casar o se van a ir con su pareja? ¿Y cómo tú como Estado lo vas tú vas a crear una legislación que vaya en contra de esa realidad? Por eso decía, cuando en la primera pregunta decía, mira, es que nosotros tenemos que adaptar la ley a nuestra realidad. No adaptarnos nosotros a la realidad de la norma, porque sería un proceso inverso. Entonces tenemos que ver qué pretendemos legislar, o sea, qué pretendemos regular, qué pretendemos prohibir. Y si lo que nosotros estamos prohibiendo se está yendo en contra de la costumbre que nosotros mismos tenemos aquí en nuestro ordenamiento. Entonces, antes de yo censurar, sancionar el matrimonio del menor, tengo que ir al campo, tengo que ir al barrio a ver qué es lo que pasa y por qué se están casando. Pues creo que se está buscando ahora, se le está tratando de endilgar la culpabilidad al matrimonio del menor de las situaciones que estamos viviendo aquí. Y no es así, estamos equivocados. Los problemas no inician por eso. Los problemas que nosotros estamos teniendo, los problemas sociales de las menores embarazadas, no derivan de si se permite o no se permite el matrimonio de la menor, ni tampoco eso es un fomento para eso. Creo que si nosotros queremos realizar un análisis serio, tenemos que ir más allá de esa simple institución que ha estado ahí siempre y que le permite no solamente a la menor casarse, sino también al menor emancipado que también desea casarse, también lo puede hacer. El menor emancipado es aquel que se ha logrado independizar de sus padres porque ha emprendido un negocio, porque ha realizado. Que ojo, en la Francia
decimonónica donde se creó esa institución, el legislador lo preveía para situaciones como la del hijo del granjero, que se dedica también a hacer las actividades agrícolas y comienza su vida de independencia. Entonces, el propio legislador te crea los mecanismos para que ese menor comience a emanciparse. ¿Por qué? Porque él dice, mira, yo como legislador, hablando del legislador, dice, mira, yo como legislador te establezco un parámetro. Digo, mira, a partir de los 18 años de edad, tú eres mayor y yo entiendo que tú tienes el conocimiento, el discernimiento y la capacidad para tomar decisiones importantes en tu vida. Pero pueden darse casos en los cuales tú no has alcanzado esa mayoría de edad y tú tienes la capacidad, el discernimiento y el raciocinio para tomar las decisiones importantes. Y para eso se crea la figura del menor emancipado y también el tema del matrimonio del menor. Que ojo, no es que un menor, para aclarar ese tema, no es que un menor arranca con otro para una oficialidad de Estado Civil a casarse. No. Eso tiene que ser ratificado por los padres y si no hay padres, por un consejo de familia. Así es. Es un régimen y es una institución que hay que observar, pero partiendo de nuestra realidad. Bueno, la conversación ha sido sumamente interesante. Hemos abordado algunos aspectos de los que deben ser tomados en consideración para una futura reforma de nuestra legislación civil. Y por supuesto hay opiniones que pueden generar, digamos, distintas visiones sobre estos temas. Y es lo importante en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, que se puedan reflejar la diversidad de criterios a la hora de visualizar las posibilidades de las transformaciones jurídicas que exige el ordenamiento dominicano. Bueno, agradecer a Emanuel Rosario por haber estado con nosotros en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, y bueno, comprometerlo para que en otra ocasión podamos conversar sobre otros temas relevantes de la reforma civil que sin duda no pudimos tratar por razones de tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan, porque tras la pausa continuamos con más contenido en La Voz del Tribunal Constitucional. Efemérides constitucionales. Amigos, seguimos con el desarrollo de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y a continuación, en la efeméride de la semana, hablamos sobre la reforma constitucional de 1960, la cual fue promovida por el entonces presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina, en la cual se estableció la pena de muerte para algunos casos vinculados al terrorismo. Que lo disfruten. El 28 de junio de 1960 se proclama la vigencia y se publica la Gaceta Oficial número 8486, mediante la cual se publica la versión constitucional que recogía varias reformas propuestas al Congreso Nacional por el entonces presidente de la República, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, quien presentó tales reformas ante un fuerte movimiento de resistencia interna puesto en marcha en el país contra la tiranía. Las enmiendas propuestas incluían el establecimiento de la pena de muerte contra todo aquel que practicare una acción terrorista como la colocación de bombas, incendios de edificios públicos o privados, así como en caso de incendios de cultivos. Héctor Bienvenido Trujillo era considerado un presidente de la República que servía única y exclusivamente las órdenes de su hermano Rafael Leónidas Trujillo Molina, y esta reforma procuraba crear condiciones para enfrentar despiadadamente acciones contra el régimen dictatorial. De ahí que afirmara en su solicitud de reforma lo siguiente: la reforma constitucional que propongo en este otro sentido, la cual permitirá en lo sucesivo al legislador dominicano sancionar con la pena capital cualquier acto o hecho que fuese capaz de poner en riesgo la paz de la República, el normal funcionamiento de sus instituciones,
y los intentos criminales de paralizar por medios tan desleales y funestos el desenvolvimiento de las actividades económicas del país. Mientras tanto, el diputado presbítero Óscar Robles Toledano, al motivar su voto contrario a la incorporación de la pena de muerte al texto supremo de la República, expresó: toda pena capital, aún la ejecutada con todos los honores de la evidencia, suscita siempre sospechas de injusticia y añoranzas de clemencia. El presidente de la Asamblea Nacional, licenciado Porfirio Herrera, expresó en su discurso ante los demás asambleístas que el primer ejecutivo de la nación, Héctor Bienvenido Trujillo, había solicitado dejar sin efecto lo relativo a la instauración de la pena capital o pena de muerte, bajo la consideración de que había que buscar una salida que armonizara con las tradiciones cristianas del pueblo dominicano. 11 meses y 18 días después de que se produjera esta reforma a la ley fundamental del Estado, el 30 de mayo de 1961 cae abatido en la entonces carretera Santo Domingo-San Cristóbal Rafael Trujillo Molina, terminando así una férrea dictadura que por más de 30 años conculcó las libertades públicas y todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Efemérides constitucionales. Agradecerles el favor de la sintonía en que nos hayan acompañado esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional. Félix, no sin antes aprovechar la ocasión para invitar a todos los comunicadores de la región este del país a que accedan a nuestra página web www.tc.gov.do, se inscriban en el tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género, el cual se realizará los días 4 y 5 de julio en La Romana. Así es, Ada, desde aquí, desde La Voz del Tribunal Constitucional, motivar a todos los colegas periodistas de la región este del país a participar en este tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género, que contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales. Compañeros, y de esta forma nos despedimos de su programa La Voz del Tribunal Constitucional, esperando haya sido del agrado de todo el público. Pues nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional para continuar juntos trazando el camino de la cultura constitucional. Hasta entonces.